Los nuevos fármacos para perder peso están generando debate. Ozempic, Mounjaro, semaglutida, seguramente has oído hablar de ellos, o conoces a alguien que los está usando, o incluso te has planteado si podrían ser para ti. Y alrededor de estos fármacos hay dos discursos muy enfrentados. Por un lado, que son el mayor avance contra la obesidad en décadas, y por otro, que son hacer trampa y que todo se solucionaría pues, simplemente comiendo mejor y entrenando. Pero casi nadie está explicando qué está pasando realmente en el cuerpo cuando hay obesidad. Y casi nadie está explicando qué hacen exactamente estos fármacos a nivel fisiológico y a nivel cerebral. Y ahí es donde está la clave, porque ni la obesidad es solo cuestión de fuerza de voluntad, ni una inyección es la solución mágica. Así que hoy vamos a hablar de todo esto al detalle, basándonos en la ciencia y sin caer en extremos. Por si no me conoces, soy Alberto Cara, trabajo ayudando a personas a mejorar su salud, su rendimiento, composición corporal, acompañándoles en ese proceso de aprender a comer, entrenar y tener mejores hábitos. No soy médico ni prescribo medicación, pero sí trabajo con muchas personas que están intentando perder grasa, algunas de ellas utilizando este tipo de fármacos bajo supervisión médica y otras que lo consiguen pues simplemente mejorando su estilo de vida. Y precisamente por eso creo que es importante entender bien cómo funciona todo esto, porque más allá del debate, lo útil es entender de qué va todo esto para tomar las mejores decisiones sin caer en esa polarización que estamos viendo. Y para entender por qué estos fármacos están generando tanto interés, primero hay que entender qué está pasando dentro del cuerpo cuando una persona tiene obesidad. Porque durante mucho tiempo se ha simplificado demasiado este problema. Se ha reducido a una idea muy básica, ¿no? Que es que si tienes obesidad es porque comes mucho y te mueves poco. Pero la realidad es bastante más compleja. Cuando una persona acumula exceso de grasa corporal durante años, empiezan a producirse una serie de adaptaciones fisiológicas y neurobiológicas que hacen que perder peso y sobre todo mantener esa pérdida sea cada vez más difícil. Por ejemplo, una de las cosas que suele alterarse es la regulación del apetito. Nuestro cuerpo tiene diferentes hormonas que ayudan a regular cuando tenemos hambre y cuando ya hemos comido suficiente, y una de ellas es la leptina. La leptina se produce en el tejido adiposo, en la grasa corporal, y su función es enviar señales al cerebro indicando que tenemos energía almacenada suficiente. Y en condiciones normales, pues cuando estas reservas son altas, la leptina ayuda a reducir el apetito y a regular el balance energético. El problema es que en muchas personas con obesidad aparece lo que se conoce como resistencia a la leptina. Es decir, el cerebro se vuelve menos sensible a esa señal. Hay energía almacenada, pero el cerebro no la interpreta correctamente. Y eso hace que la regulación del apetito sea menos eficiente. Y a esto se suma otro factor importante. Cuando una persona pierde peso, especialmente si ha pasado por múltiples intentos de dieta, pueden producirse cambios en otras hormonas relacionadas con el hambre, como la grelina. La grelina es una hormona que estimula el apetito y después de una pérdida de peso puede aumentar, lo que contribuye a que la sensación de hambre sea más intensa y a que el cuerpo tienda a recuperar ese peso perdido. Además, el exceso de tejido adiposo no es simplemente grasa almacenada, es un tejido metabólicamente activo que puede generar lo que se conoce como inflamación crónica de bajo grado y que también se asocia con alteraciones metabólicas. Todo esto contribuye a que el organismo pues, se vuelva más eficiente conservando energía, y es lo que muchas veces se conoce como adaptación metabólica. El cuerpo reduce su gasto energético y se vuelve más eficiente, lo que dificulta aún más seguir perdiendo peso. Pero la historia no termina ahí, porque además de la parte fisiológica hay otra pieza muy importante del puzzle, y es el cerebro. Nuestro cerebro tiene sistemas diseñados para buscar comida, especialmente alimentos que aportan mucha energía. Y desde un punto de vista evolutivo, pues esto tenía mucho sentido, ¿no? Durante la mayor parte de la historia humana, encontrar comida no era tan fácil como ahora. Así que vamos a decir que el cerebro desarrolló mecanismos para recompensarnos cuando consumíamos alimentos energéticamente densos. El problema es que hoy vivimos en un entorno donde los alimentos muy palatables, ricos en azúcar, grasa y sal, pues están disponibles constantemente, y esos alimentos activan con mucha intensidad el sistema de recompensa del cerebro relacionado con neurotransmisores como la dopamina. Y claro, aquí aparece algo que muchas personas describen muy bien, ¿no? Que es el hambre hedónica. Es decir, comer no necesariamente porque el cuerpo necesita energía, sino porque el cerebro busca esa recompensa, ¿no? Ese placer. Y cuando este sistema se combina con señales de saciedad alteradas,
con un entorno lleno de estímulos apetitivos y con años de hábitos establecidos, pues muchas personas sienten que están luchando constantemente contra el hambre. Ojo, sobre todo este tema, aclaro que todo esto ocurra no significa que la responsabilidad personal desaparezca, pero sí significa que el entorno y la biología están jugando un papel fundamental, y entender esto es clave para comprender por qué perder peso no es igual de fácil para todo el mundo y por qué herramientas diferentes pueden ser útiles en contextos diferentes, que ahí vamos, ¿no? Porque entendiendo todo lo que acabamos de ver sobre la obesidad, ahora sí podemos hablar de qué hacen realmente estos fármacos, porque aquí es donde muchas veces empieza la confusión, ¿eh? Cuando se habla de medicamentos como el Ozempic, Mounjaro, pues mucha gente piensa que son algo así como un quemagrasas pero más potente, pero no funcionan así. No son fármacos que aceleren el metabolismo, no hacen que el cuerpo queme grasa directamente, lo que hacen es modificar las señales biológicas que regulan el hambre y la saciedad. Y la mayoría de estos medicamentos pertenecen a una familia que se llama agonistas del receptor GLP-1. El GLP-1 es una hormona que nuestro propio cuerpo produce de forma natural en el intestino cuando comemos, ¿no? Forma parte de lo que se conoce como el sistema de incretina, que ayuda a coordinar la respuesta del organismo después de ingerir alimentos. Y estos fármacos lo que hacen es imitar esa señal activando los receptores de GLP-1 en el organismo durante un tiempo y de forma más potente que la hormona natural. Y eso tiene varios efectos que pueden ser interesantes, ¿no? Por un lado, aumenta esa sensación de saciedad, las personas se sienten llenas antes y con menos cantidad de comida, también reducen el apetito, haciendo que la señal de hambre sea menos intensa, también mejoran el control de la glucosa en sangre, estimulando la liberación de insulina cuando hay glucosa elevada y reduciendo la liberación de glucagón. Otro efecto importante es que ralentizan el vaciado gástrico, es decir, los alimentos permanecen más tiempo en el estómago, lo que contribuye a prolongar esa sensación de saciedad que tienes después de comer. Por eso, muchos de estos fármacos se desarrollaron en principio para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero quizá lo más interesante de estos fármacos te diría que ocurre en el cerebro. Los receptores de GLP-1 también están presentes en distintas áreas del cerebro implicadas en el control del apetito, especialmente en el hipotálamo, que regula el balance energético, y también en regiones relacionadas con el sistema de recompensa, que influyen en cómo respondemos a los estímulos alimentarios. Por eso muchas personas que utilizan estos medicamentos cuentan algo que a mí me resulta bastante llamativo, que es que no solo es que coman menos, sino que también piensan menos en comida. O sea, disminuye la sensación esta constante de estar luchando contra el hambre o contra el impulso de comer ciertos alimentos, normalmente hiperpalatables, hipercalóricos. Vamos, que no solo cambia cuánto comes, cambia también pues cómo se siente el hambre, el deseo, la impulsividad, y por eso estos fármacos pues están teniendo tanto impacto en el tratamiento de la obesidad, porque actúan precisamente sobre varios de los mecanismos fisiológicos y neurobiológicos que antes hemos explicado. Y bueno, aquí una idea clave, que esto conviene tenerlo muy claro, porque estos fármacos no queman grasa, no hacen que el metabolismo se dispare, ¿no? Como decía. Lo que hacen es modular las señales de hambre. Y cuando la señal de hambre cambia, para muchas personas, pues, mantener un déficit energético deja de ser esa lucha constante que, por diversos factores que, como hemos visto, no tienen nada que ver con la fuerza de voluntad, a veces son incapaces de ganar por sí mismos, ¿no? Y bueno, una pieza fundamental de todo esto, por supuesto, que sé que lo estaréis esperando, es el estilo de vida, porque muchos de los mecanismos fisiológicos de los que acabamos de hablar, pues no son solo modificables mediante los fármacos, también pueden mejorar, y mucho, cuando se trabaja bien sobre hábitos como la alimentación, el entrenamiento, el sueño, la gestión del estrés. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, entrenar fuerza de forma regular, pues mejora la sensibilidad a insulina, lo que facilita una mejor gestión de la glucemia, de los nutrientes. También ayuda a reducir la inflamación sistémica asociada al exceso de grasa corporal. Y bueno, algo muy importante cuando hablamos de pérdida de peso, permite preservar masa muscular, que esto es clave, porque mantener masa muscular pues no solo es importante para el rendimiento y la estética, sino también es importante para la salud metabólica, para mantener el peso perdido a largo plazo. Y bueno, el entrenamiento también puede contribuir a la regulación del apetito en muchas personas. Luego está la nutrición. Obviamente, cuando la alimentación está bien estructurada, pues con suficiente fibra, proteína, alimentos de buena calidad nutricional y una distribución adecuada de las comidas, pues también se producen cambios importantes, ¿no?, en cómo se regula el hambre. Por ejemplo, mejora la saciedad, se reducen esos picos y caídas bruscas de glucosa en sangre, y muchas personas experimentan menos episodios de lo que llamamos como hambre reactiva.
Además, pues una alimentación de calidad también influye en la microbiota intestinal, que tanto se habla, ¿no? Que cada vez sabemos que tiene más relación con el metabolismo y con la regulación del apetito. Otro factor que se pasa mucho por alto, el sueño y el estrés, los vamos a englobar ahí en uno. Dormís poco o vivís con niveles elevados de estrés, pues puede alterar hormonas relacionadas con el apetito, como la grelina y la leptina, aumentando la sensación de hambre y la preferencia por alimentos muy calóricos. También puede aumentar la impulsividad con la comida, haciendo más difícil pues, tomar decisiones coherentes con nuestros objetivos. Por eso, cuando hablamos de estilo de vida, pues no estamos hablando simplemente de comer mejor y moverse más, estamos hablando de intervenir sobre varios de los sistemas fisiológicos que regulan el apetito, el metabolismo y el balance energético. Y bueno, aquí hay una idea muy importante. En algunas personas trabajar bien todos estos aspectos puede ser suficiente para mejorar mucho su composición corporal y su relación con la comida. En otros casos, pues especialmente cuando la obesidad lleva muchos años establecida, pues puede ser necesario añadir otras herramientas como estos fármacos. Pero incluso en esos casos hay algo que conviene tener muy claro. Si se utilizan estos medicamentos, lo ideal siempre es combinarlos con un buen trabajo sobre el estilo de vida, porque el fármaco puede ayudar a reducir el apetito, pero los hábitos son los que realmente van a construir un cambio sostenible en el tiempo. Al final, pues sí, muchos de los mecanismos que los fármacos intentan modular, el estilo de vida bien aplicado, pues también puede mejorarlo. Y precisamente por eso también es importante decir algo que a veces se pierde en todo este debate. No todo el mundo que quiere perder peso necesita medicación. Hay muchos casos en los que no sería necesario. Por ejemplo, personas con sobrepeso leve o personas que han ido ganando peso poco a poco con los años, pero que todavía tienen muchísimo margen de mejora en su hábito, ¿no? En su estilo de vida. Personas que nunca han estructurado bien su alimentación, que no entrenan fuerza, que duermen fatal o que llevan un estilo de vida pues, muy desordenado. Pues en esos casos, cuando se empieza a trabajar bien sobre la nutrición, el entrenamiento y los hábitos diarios, pues muchas veces el propio organismo empieza a regular mejor el apetito, la energía y la composición corporal. Y se pueden conseguir cambios muy importantes sin necesidad de recurrir a la medicación. Vaya, la mayoría de los que va a ver en mi cuenta han sido así, ¿no? También ocurre con bastante frecuencia que alguien ha intentado perder peso muchas veces, pero en realidad pues, nunca ha tenido una estrategia bien planteada y sostenible en el tiempo. Ha probado dietas muy restrictivas, típicas soluciones rápidas o cambios que duran una semana, pero que luego no se pueden mantener. Y ahí el problema pues, no es tanto la biología, el problema es el enfoque que se está adoptando. Por eso en muchos casos lo que falta pues, no es una inyección, lo que falta es una estrategia bien planteada y sostenida en el tiempo. Ahora bien, también es importante decir lo contrario, ¿eh? Hay situaciones en las que estos fármacos sí pueden ser una herramienta muy útil. Por ejemplo, en personas con obesidad más avanzada, especialmente obesidad grado 2 o grado 3, donde el exceso de grasa corporal pues, ya lleva muchos años presente y las alteraciones metabólicas pues, suelen ser más importantes. También en personas con diabetes tipo 2, donde además del peso hay un problema claro de regulación de la glucosa y donde este tipo de medicamentos pues, ya ha demostrado beneficios muy relevantes. Y otro caso bastante frecuente es el de personas con un historial largo de intentos fallidos de pérdida de peso. Personas que han hecho muchas dietas, muchos cambios, pero que siempre acaban recuperando el peso porque la sensación de hambre o el impulso por comer es muy difícil de manejar y en algunos casos pues también puede tener sentido pues, cuando tienes comorbilidades asociadas a la obesidad, como problemas cardiovasculares, metabólicos u otras complicaciones de salud. En esos contextos pues estos fármacos pueden convertirse en una herramienta médica muy válida que ayuda a reducir el apetito, facilita el proceso de pérdida de peso y puede mejorar diferentes parámetros de salud. Y aquí es que el ratio beneficio-riesgo juega a favor de utilizar la medicación. Eso sí, como hemos dicho, lo ideal es que se utilicen dentro de un enfoque más amplio donde también haya trabajo sobre la nutrición, entrenamiento, hábitos, porque el fármaco pues, puede facilitar el proceso, pero el estilo de vida sigue siendo esa base que permite sostener los resultados. Ahora bien, más allá de todo esto, también hay otra cuestión que la gente se pregunta mucho y es cómo accedo a estos fármacos, porque no estamos hablando de suplementos ni de algo que cualquiera pueda comprar ahí sin más, ¿no? Como en nuestra tienda. No, son medicamentos que requieren prescripción médica y que tienen que ser valorados y pautados por un profesional sanitario, normalmente un médico, teniendo en cuenta el contexto clínico de cada persona. Además, en muchos casos no están financiados o solo lo están en determinadas indicaciones médicas, por lo que el coste suele salir del bolsillo del paciente. Y no estamos hablando de tratamientos especialmente baratos. Dependiendo del medicamento y de la dosis, el coste pues, puede ser relativamente, ¿no? Depende para cada uno, pues puede ser alto.
especialmente si se utilizan durante meses. Por eso pues, la práctica no es algo pensado para, venga, vamos a utilizarlo al tuntún, ¿no? No es una solución rápida para perder 5 kilos antes del verano. Son herramientas médicas que pueden tener mucho sentido en algunos contextos, pero que deben utilizarse con criterio médico y dentro de una estrategia más amplia que va más allá de la medicación. En resumen, que no es una pastilla mágica accesible para cualquiera, ni está pensada para problemas superficiales. Y para que todo esto no se quede en teoría, creo que también es útil hablar de lo que yo veo en la práctica trabajando con personas reales y también hablo con otros compañeros, porque bueno, a lo largo de este tiempo pues, he trabajado con bastantes casos de personas con obesidad que han conseguido perder peso y mantenerlo sin utilizar medicación, simplemente mejorando su estilo de vida, personas que partían de un punto complicado, de exceso de grasa corporal, muchos intentos fallidos de dieta, bastante desorden en los hábitos, pero que oye, cuando empiezan a estructurar bien su alimentación, a entrenar fuerza, de forma regular, claro, a mejorar su descanso y a entender mejor cómo funciona todo este proceso, pues empiezan a haber cambios bastante importantes. No solo en el peso, sino también en cómo se regula su apetito, su energía y, por supuesto, su relación con la comida. Y cuando esos cambios se sostienen en el tiempo, el resultado suele ser mucho más estable. Pero también he trabajado con algunos casos en los que se ha introducido medicación prescrita por el médico. Personas con un historial largo de obesidad, con muchas dificultades para controlar el apetito, o bueno, con problemas metabólicos asociados. Y en algunos de esos casos, pues sinceramente es que creo que probablemente se podría haber mejorado también sin la medicación, pues si el trabajo sobre los hábitos se hubiera hecho bien. Pero también tengo otros en los que la medicación ha sido claramente útil y te diría que incluso necesaria. Personas en las que reducir esa señal constante de hambre ha permitido empezar a construir hábitos con mucha más facilidad. Eso sí, incluso en esos casos el trabajo no ha sido simplemente poner el fármaco y ya está. Hemos estado trabajando nutrición, entrenamiento, organización de hábitos y educación nutricional en paralelo al tratamiento médico. Y cuando se hace así, el proceso pues, suele ser mucho más sólido. Hay una idea que resume bastante bien todo esto. El fármaco puede ayudar a abrir la puerta, pero el estilo de vida es lo que realmente va a sostener el cambio. Ahora bien, como cualquier medicamento, estos fármacos también tienen limitaciones y posibles riesgos que conviene saber. Uno de los efectos secundarios más frecuentes son los problemas digestivos, especialmente al inicio del tratamiento o cuando se aumenta la dosis. Algunas personas pues, pueden experimentar náuseas, sensación de pesadez, reflujo, molestias gastrointestinales, que vienen precisamente por ese efecto que tienen de ralentizar el vaciado gástrico. Otro aspecto importante tiene que ver con la masa muscular. Si una persona pierde peso simplemente porque tiene menos hambre, pero no entrena fuerza ni cuida su alimentación, es bastante probable que parte de ese peso perdido no sea solo grasa, sea también masa muscular. Y perder masa muscular no es algo que nos interese nunca, o casi nunca, ¿no? Ni desde el punto de vista metabólico, ni desde el punto de vista de salud a largo plazo. También hay que tener en cuenta que si en algún momento se suspende la medicación, pero no se han consolidado hábitos sostenibles, existe un riesgo bastante importante de recuperar parte del peso perdido o quién sabe, ¿no? Porque la señal de hambre pues, puede volver a su estado previo. A esto se suma algo de lo que no se habla tanto, pero bueno, también me parece importante, que puede ser el generar dependencia psicológica, ¿no? Que la persona llegue a pensar que solo puede controlar su peso si está utilizando el fármaco. Y hay otro punto que para mí es especialmente importante desde la parte nutricional, porque cuando el apetito baja mucho, algunas personas simplemente es que empiezan a comer demasiado poco y eso puede llevar a una ingesta insuficiente de proteína o a una baja ingesta de vitaminas, minerales y otros nutrientes que son importantes. Vamos, que se puede perder peso, pero no necesariamente mejorar la salud. Por eso, si se utilizan este tipo de tratamientos, es fundamental cuidar la calidad de la alimentación, priorizar una buena ingesta de proteína, elegir alimentos densos nutricionalmente y acompañar todo el proceso con supervisión profesional. Porque el objetivo no debería ser simplemente pesar menos, el objetivo debería ser mejorar la salud y construir cambios que se puedan mantener a largo plazo. Así que, si te tuviera que resumir todo lo que hemos hablado en este vídeo, te diría algo muy simple. La obesidad pues, no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad, hay factores fisiológicos, hormonales y neurobiológicos que influyen muchísimo en cómo se regula el apetito, el metabolismo y el peso corporal, y por eso en algunos casos pues, herramientas médicas como estos fármacos pueden tener sentido y pueden ayudar, pero eso tampoco significa que sean una solución mágica, porque perder peso no es solo comer menos durante un tiempo, es construir cambios que se puedan mantener durante años, para toda la vida. Y ahí es donde el estilo de vida pues, sigue siendo la base.
Al final lo importante es entender el contexto de cada persona y elegir la herramienta adecuada en su caso. Y bueno, si estás en un punto en el que quieres mejorar tu composición corporal, tu salud o tu forma de comer y entrenar, en la descripción te dejo información sobre nuestros servicios en los que trabajamos precisamente ayudando a personas a construir ese proceso de forma realista y sostenible. Y por supuesto, si te ha parecido útil este vídeo, pues compártelo con alguien a quien le pueda ayudar, porque este es un tema del que todavía hay muchísima confusión. Nos vemos en el siguiente.